Luego con el micrófono casi. Va, este con Mbappé. Espera. ¿Ah? Vamos igual mañana. Va, este con Mbappé. Muy pero muy buenas tardes para toda la querida audiencia de la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que va a ser este compromiso, la primera gran semifinal de la gloriosa Liga Limpeña de fútbol. Ya estamos activando, vamos corroborando los últimos detalles con la familia de Wiccan Paraguay para ofrecer una transmisión de calidad. Estamos con Jesús Alegre en cámaras, Juan Ramón Colmán en la parte operativa, quien les habla, quien les saluda, Alejandro Martínez, y a mi lado un regreso esperado, la señorita Rita Cañete. Hola Rita. Muy, pero muy buenas tardes, Alejandro, Juanra, Jesús. Para toda la queridísima audiencia de Wiccan Paraguay, un gusto volver. Y ya estamos listos para lo que será este encuentro, primeramente de Guaraní Sudamérica. Luego nos depara otro encuentro y la verdad con todas las ganas para darle a la audiencia de Wiccan Paraguay lo mejor como siempre. Y muy lindo volver, como ya lo dije Ale, y también extrañaba esto. Va a comenzar el compromiso, autoriza el árbitro del partido, ya se pone en marcha este lindo pero lindo compromiso Guaraní versus Sudamérica, Sudamérica versus Guaraní, aquí en el Estadio Coronel Carlos Garcete, lo sé limpio. ¿Sabías que Rita Sudamérica hasta el momento está invicta, que va atacando el centro al segundo palo, el golpe de cabeza al área, Chaparro que quiere, corta Coronel, algo que no es fácil de lograr, Rita, ser invicto hasta una semifinal. Sí, totalmente. Yo lo venía siguiendo a todos los equipos, Ale, y la verdad que es bastante destacable lo de Sudamérica, llegar invicto hasta esta altura del campeonato es bastante notable y también muchas felicidades al equipo por lograr dicha hazaña. Jugador caído, jugador que está tendido en el suelo, vamos a ver y esperemos que no sea nada grave. Ya se va reponiendo por allí el Pitbull, el Coronel. La hinchada Sudamérica, que se va prendiendo la hinchada de Guaraní, que también está con lo suyo, va a salir Víctor Rodríguez. Le mandamos un saludo a Lucas Pereira, también a toda la audiencia que se va conectando a la transmisión de Wiccan Paraguay por Facebook, también por YouTube estamos. Invitamos a que puedan compartir para seguir llegando a más personas en esta jornada. Va levantando Víctor Rodríguez, el envío largo, está bajando Cáceres, pasa al medio, pasa largo, a Gabriel Cañete, contragolpe de Sudamérica y va al ataque Sudamérica por la banda izquierda, va desbordando, va queriendo por allí el extremo izquierdo del centro al área. Atento, 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 por allí estaba el arquero Víctor Rodríguez, Nilson Camacho por izquierda. Ya empezó con todo Sudamérica, va levantando Cañete para la corrida Junior Argüello que está habilitado al parecer. Argüello Junior sobre la línea de fondo, Argüello con el centro para Oscar Esquivel que volvió de una lesión. En la juvenil, Río y Peñón 0-0 y en el otro partido, Guaraní 3, San Juan 2. Son los resultados que vamos teniendo.
Asimismo, Ale, bueno, también le invitamos a los seguidores de Wicam Paraguay que comenten la transmisión. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Así también el comentario de Cristian Fernández ya llegó. Dice, vamos Sudamérica de Itapuamí. Así que muchísimas gracias a todos los que nos eligen. Como siempre, estaremos leyendo los comentarios. Y si pueden ayudarnos en compartir la transmisión para llegar a más gente. Sí, le mandamos un saludo a Ariel Isasi. Va a salir desde el fondo del equipo de Guaraní, las dos hinchadas muy ruidosas. El compromiso va 0-0. Va a jugar Víctor Rodríguez. Reclamando al árbitro, juega, le dice el árbitro del compromiso. Rodríguez que se toma su tiempo. Bogarín que se va acercando a él para poder jugar. Le mandamos un saludo a Lucas Llano también. Va a jugar Víctor Rodríguez. Finalmente va a jugar larga, Víctor. Ahora sí hace un poco más de frío, ¿eh? Ahorita se cae todo tu cuaderno, tu herrería, tu micrófono. Está fuerte el viento. Está fuerte el viento. Bueno, le comentamos a la audiencia, a la querida audiencia, que la banca de suplentes conformada por Guaraní sería con la camiseta número 1, Tomás Echagüe, el número 2, Aldo Benítez, el 13, José Galeano, el 8, Lucas Alfonso, el 18, Bernardo Silvero, el 17, Jonathan Aranda, el 15, Tobías Cáceres, el 7, Piniwi Medina, el 20, Jorge Benítez. Así también la banca que está expectante de Sudamérica es con la camiseta número 1, Jesús Escobar, el número 5, Ángel Vera, el 19, Matías Escobar, el número 6, Gustavo Monjes, el 14, Arnaldo Jiménez, el 17, Hugo Barúa, el número 6, Rubén Rodríguez y el número 4, Darío Estigarribia, Alejandro. Ahí está, muchísimas gracias Rita. En los comentarios nuestra compañera. Ataca Guaraní, jugando por allí. Santiago Martínez le pegó. Que estuvo apareciendo en el último compromiso con un tanto. También Tobías Cáceres para la clasificación. Gracias a toda la audiencia, gracias por estar ahí. Gracias por estar interactuando con nosotros. Se prepara Víctor López. El arquero de Sudamérica que va a levantar. El arquero de Sudamérica que se prepara. Manda todos para adelante. No quiere jugar en corto. Víctor López que ya levanta. Al salto Chaparro. Prepara y controla. Paro de que juega por derecha para Cáceres. Rubén pasa al medio. Anticipando ya, cortando, jugando ya de paso Miguel Godoy. Él lo pone a correr a Nilson Camacho. Que es rápido, que es veloz. Pero se enfrenta ante uno de los mejores centrales de la liga. Elías Fernández ya estuvo cortando. Ya se fue el esférico. Corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Va llegando comentarios, Ale. Carlos Cañete dice, vamos Calicante. Rodrigo Medina, saludos a Manono, la hermana mayor. Un saludo muy especial a mi familia que siempre está expectante a la transmisión de Wicam Paraguay. María Elena Enríquez dice, vamos Guaraní de mi corazón. Daya Arriba Colmán, qué alegría volverte a escuchar, Rita. Un saludo muy especial a Daya y muchísimas gracias y a todos los seguidores de Wicam Paraguay. Pase filtrado del centro de Cante al segundo palo, está llegando Sudamérica. El video en vivo finalizó, dice Juanra, en Facebook. No sé si podés corroborar eso. Un solo para Alexa, un solo para Fanny. Para toda la audiencia que nos va apoyando, que va conectándose a través de todas las redes sociales en las cuales decimos presente. Se va a preparar Víctor Rodríguez. Cayó el rato mi boca. Rico, nos cortó la transmisión, ya grabé el partido. Síganme mi gente, síganme. Ahí ya volvimos, me parece, ya estamos de vuelta con la cobertura. Liga Limpeña de Fútbol.
En el estadio Coronel Carlos Garcete. Así mismo, Gustavo González, así mismo. Jugando Guaraní limpio versus Sudamericadista Pomi. El golpe de cabeza, buscando por ahí Bogarín. Recupera Sudamérica, era Lara, lo pone a correr a Chaparro. Saca Freddy Parodi, tiene que salir del fondo. Ada Gabriel Cañete. Envío largo. Al salto ganando impecablemente Iván Escobar. Recupera Guaraní. Va moviendo el equipo de origen. El envío largo de Bogarín. Recuperando, atendiendo Enzo Ferreira. La marca férrea y oportuna de Junior Argüello, que es uno de los jugadores más desequilibrantes, más peligrosos que tiene la liga, que tiene el equipo de Guaraní. Categoría primera. Balón que se va sobre la línea de fondo. Vamos agradeciendo a las personas que se van encontrando con nosotros. Para toda la audiencia, estamos con problemas en Facebook, pero en YouTube estamos activos. En YouTube estamos como Wicam Paraguay. Si quieren mirar el compromiso, solo para Camila Figueroa, también para Eligio Torres. 0-0 va este compromiso. Te esperamos, Eligio, Juego rápido, Cachito Esquivel, Santiago Martínez que gana, está cortando muy bien Sudamérica, vuelve a recuperar el equipo Itapomí, buen manejo de balón, buen contragolpe que propone Aranda. Maneja Aranda, el envío largo para Tomás Lara, anticipa Lía Fernández, pega en Chaparro, cuidado, se le queda Tomás Lara, que es peligroso, que es picante, retrocede un poco, la marca de Isidro Saldívar, empezando por allí, Lara, Juan Leguizamón, que quería la conexión con Aranda, pero estuvo bloqueando Isidro Saldívar, en la categoría Primera Liga Limpeña de Fútbol. Esquivel se equivocó, cediendo un córner para Sudamérica. Limpio, limpio, limpio. El córner que favorece a Sudamérica. Ya los más grandes van para el salto, Rita. Asimismo, Ale, ya se van preparando la gente de Guaraní. Del mismo modo, le decimos a nuestros seguidores de Wicam Paraguay que estábamos teniendo inconvenientes con la conexión en Facebook. Así que ahora nuevamente nos vamos estabilizando. También estamos en YouTube por si quieren ver la transmisión desde ahí. Les agradecemos todos los comentarios que siempre dejan en nuestra página y nuevamente les pedimos, si quieren comentar la transmisión, estaremos leyendo cada uno de sus comentarios. Se viene el córner al punto penal, golpe de puños de Víctor Rodríguez, buscando a Armando Ibarrola, le quiere caer, Ibarrola, con linda jugada personal, Ibarrola el centro que pegó en Isidro Saldívar, otro centro más de Ibarrola al segundo palo, van buscando sus compañeros, el salto va ganando Sudamérica, están pidiendo falta al centro del área, corta muy bien el Pitul Coronel, le queda a Tomás Lara, se confía pero igual gana, Lara con marca encima, Lara que quería recuperar pero no podía, le favorece el ataque ahora mismo a Guaraní, ya va Santiago Martínez como referencia. Ataque, Junior Argüello que quiso conectar con él, Junior Argüello que recupera, lo va ayudando su compañero, con la número 6 lo estamos viendo a Rubén Cáceres, el balón que se va por un costado. Vamos a ver, el lateral que favorece al equipo de Sudamérica por Facebook. A ver, estamos teniendo problemas, estamos por YouTube, el compromiso va 0-0, tenemos 10 minutos de juego. En Wicam Paraguay pueden mirar WECANPI por YouTube. Estamos. El lateral que ya se va ejecutando. El envío que va saltando Elías Fernández. Buscando por allí el equipo de Guaraní. Buena salida. A Bogarín con el pase largo. Va a correr Junior Argüello. Con los justos, estaba acordando, Iván Escobar. Manda a largar por allí. Ibarrola. Recupera Bogarín. Propone nuevamente Guaraní. Bogarín que anticipa. Bogarín rodeado por dos jugadores. Se respalda en Cáceres. Buena conexión. Santiago Martínez que lleva. Avanza el centro delantero. Espera Junior. Espera por el segundo palo. Está el golpe de cabeza. Argüello buscando la conexión aérea. El que tiraba el centro, Santiago Martínez. Una propuesta de Guaraní, Rita. Y qué buena conexión tienen Santiago Martínez y Junior Argüello de excelente juego, se llevan demasiado bien, digo bien, y la verdad que llegó con fuerza Guaraní.
Le faltó un poquitito para conectar con esa pelota y que sea el primer tanto del equipo Aborigen, pero ya se está demostrando a poco el conjunto guaraní que no tenía mucha llegada al arco. El que estaba proponiendo más era el conjunto de Sudamérica y bueno, ya vimos lo que pudo hacer el número 9 Santiago Martínez y el número 10 Junior Argüello. Gracias Rita, los comentarios de la compañera. Va despejando a Rubén Cáceres, buscaba a Rubén por allí, controlando a Armando Ibarrola. Ibarrola por la banda izquierda. Ibarrola que estaba queriendo el pase largo con Chaparro. Chaparro que lucha entre dos centrales. Lo estaba ayudando su compañero, el balón que se va. Sobrepasa los límites del campo de juego. El lateral que favorece al equipo de Guaraní. Partido bastante parejo. Partido bastante igualado para ambos equipos. Guaraní Limpio versus Sudamérica y Itapuamí, Liga Limpeña Fútbol. El salto es del Pitul Coronel, golpe de cabeza contundente. Calle Barrola, mantenía igual el balón, despeja para un costado. Va retrocediendo Nilson Camacho, digo bien. Camacho que gana, es rápido, es veloz, van a la línea. Él lo persigue Rubén Cáceres, Tomás Lara. No dice el árbitro del compromiso. Cuando Bogarín, esa sí es falta. Fue falta fuerte abajo. Canté. También me parecía falta la del Pitul Coronel, pero el árbitro estuvo mucho más cerca de la jugada. Sentido ambos jugadores, Rita. Sentido ambos jugadores y ya se acerca Freddy Parodi a asistir al jugador de Sudamérica. También ya se va reponiendo de a poco el jugador de Guaraní. Asimismo ambos entraron fuerte, Ale. Por más que al jugador de Sudamérica, a Tomás Lara, no le creyó tanto el árbitro, perdón, al número 16. Ahora mismo ya se van reponiendo. Ya se va reponiendo. Carga Elías Fernández, el central de Guaraní. Al salto está Iván Escobar, el central de Sudamérica. Escobar para adelante. Evo Garín es habilidoso, es bueno. El ex Sportivo Lipeño. Isidro Saldívar. Está Saldívar con el centro. El golpe de cabeza Escobar. Le queda Rubén Cáceres que toca para el Pitbull. El centro atrás del suelo. Corta, muy bien. Enzo Ferreira. El lateral corresponde a Guaraní. Adán Gabriel Cañete lo va a ejecutar. Cañete que levanta al primer poste. Y Barrola que saca. Con complicaciones Nilson. Camacho. Entre dos jugadores intentando lo que podía. A full la gente en los comentarios de Elia. Soy Teo Badillas. En el TikTok yo te digo. ¿Qué me dijiste? Soy Teo Badillas, dicen. Dios mío. Ya se va jugando. Seguimos a full por YouTube, por Facebook estamos con inconvenientes. Lara que los pone a correr. A su compañero, vamos a ver si llega. No alcanzaba. Enzo Ferreira. Víctor Rodríguez del fondo. El arquero con el despeje de media volea. Buscando la conexión en la parte delantera con Martínez. Pero sobrepasa a todos. Cáceres que no va a llegar. Corre, busca, quiere, pero no alcanza a Rubén Cáceres. Asimismo, le invitamos a la gente, a nuestros queridísimos seguidores de Wicam Paraguay, a que vean la transmisión por la plataforma de YouTube, porque estamos teniendo inconvenientes por Facebook, como estaba diciendo el compañero Alejandro, y si quieren compartir la transmisión le vamos a agradecer un montón, así para que nosotros podamos llegar a más gente. Del mismo modo, si quieren comentar, estaremos leyendo todos sus comentarios. El envío que iba, el Santos de Chaparro, al juego quería el Pitbull Coronel, Rubén Cáceres. Hubo falta, ya se va cobrando. Tenemos reposición para el equipo. Para el equipo de Guaraní, por sentido, es Cáceres que está en el solo, por lo que se puede observar. Así mismo, Alejandro, pero ya se repuso rápidamente. Ya se va jugando. Rompe la hermano, dice Marcos Morel, el relator que tenemos, el relator que está en pleno auge, realmente haciendo las coberturas
tremenda lo que es el Mundial. Siempre, cada vez que prende la tele, está Marquitos Morel relatando y realmente lo estuve tomando como ejemplo porque le pone una pasión, un sentimiento realmente increíble al laburo que va haciendo. Ataca Guaraní, Rubén Cáceres por la banda derecha, va desbordando Rubén hasta el centro. No llegaba el segundo palo Junior Argüello. Las propuestas más claras que tiene Guaraní, o es el equipo de Guaraní, las que va proponiendo, mejor dicho, Rita. Así mismo con todo Rubén Cáceres y llegó con lo justo el número 15 Enzo Ferreira, que sacaba esa pelota como podía Alejandro, porque ahora mismo están llegando con una gran fuerza el conjunto aborigen, como estaba diciendo hace rato. No lo veíamos proponer tanto el juego, pero cuando llega con un peligro impresionante y ahora ya se va a ejecutar el saque de esquina para el conjunto aborigen. El centro al primer palo, le queda el rebote, tiene que salir Godoy, jugando para Nilsson, llega Rubén Cáceres, proponiendo, sale López, descuelga sin problemas. Va saliendo por allí Juan Leguizamón, el brazo de Leguizamón fue peligroso, yo vi un brazo suelto por allí, ojo con eso, que perder un jugador en estos momentos del partido sería muy difícil, Rita. Totalmente, así también para la gente que estaban preguntando qué le pasó a la camiseta de Tomás Lara, a mí también me causó una confusión porque estaba mirando y le pregunté al compañero Ale qué le pasó a la camiseta y pareciera ser que es un número 16, pero es el 10 de Sudamérica, Tomás Lara, y por eso puede causar alguna confusión, pero repetimos nuevamente que se le despegó un poquitito el número y es el número 10 de Sudamérica. El lateral que llega hasta el área, queriendo Chaparro, anticipando Parodi, recupera y busca por ahí el número 8, a Miguel Godoy, despeje largo del fondo, ganando muy en el salto Iván Escobar, pero le queda Bogarín por derecha, a Rubén Cáceres que cruza todo el campo de juego con el balón, a las manos de López, se queja de eso Argüello, más por fuera y no tanto centralizado, Fernández peinando por allí Chaparro, Tomás Lara, linda jugada personal, pide falta, pero no, nada, muy leve el contacto o lo que fuese que estuvo reclamando Lara. Nilsson Camacho que desborda, es rápido Camacho, pasa de 2, del tercero ya no pudo. Trabajo en equipo de Guaraní, revienta Cáceres, aguantando Santiago Martínez, no podía, no se fue el balón, ya se fue, dice el árbitro del compromiso. Y por momentos hace frío, por momentos hace calor, Rita. Así mismo, estamos con un radiante sol, Alejandro, pero el viento es demasiado frío y estamos aquí tratando de brindar lo mejor a los seguidores de Wicam Paraguay porque ellos así lo merecen. Y le agradecemos nuevamente por elegirnos en esta etapa de semifinales, en este encuentro de Sudamérica ante el conjunto aborigen. Y la verdad que estamos viendo un partido bastante parejo, ambos tienen llegadas, pero digamos que por momentos está proponiendo más Sudamérica, por momentos está proponiendo más Guaraní y veremos qué nos depara en esta primera etapa del encuentro. Ya estamos llegando al minuto 18, Alejandro. El lanzamiento que va, el golpe de cabeza, el Parodi va sacando el fondo Cañete, propone nuevamente Sudamérica, Nilsson Camacho, aguantando Rubén Cáceres, sobrepasando la marca, empezando con Cañete que despeja, le queda Junior Argüello que pivotea, el Coronel que juega por izquierda, avanza Oscar Cachito Esquivel, retrocede Leguizamón, Esquivel que quería, Leguizamón que llegaba antes. Solo para Berna. Villalba. Está jugando Sudamérica versus Guaraní. La Liga Limpeña de Fútbol. Estamos por YouTube activando. Autoriza el árbitro el compromiso, la renovación del juego. El envío que iba al segundo palo. Quería Fernández, se le desviaba. Con lo justo, es muy peligroso Elías Fernández por arriba, Rita. Es bastante peligroso el jugador de Guaraní, Elías Fernández, el número 4, y la verdad que si le dejan espacios, él fácilmente puede anotar un gol, Alejandro.
Realmente sí, por arriba es muy bueno Elías Fernández, el Libertad en las formativas. Va a jugar Armando Ibarrola. El ex Río Salado, Ibarrola que se toma su tiempo. No tiene apuro. Golpe de cabeza de Elías Fernández. Otra vez Bogarín queriendo con Martínez. Poniendo el físico a Escobar. Cuidado, la pifiaron por allí. Era Enzo Ferreira. Ibarrola que quería evitar que el balón se vaya, pero vos sabés que si en la jugada reciente en la que Escobar chocó con Santiago Martínez, puede haber sido falta si es que Martínez, o sea, Santi, se dejaba caer porque Escobar se olvidó de la pelota Rita y lo fue a chocar estando Santiago Martínez de espalda. Para mí eso es falta. Sí, totalmente, Alejandro. Pero el número 9 de Guaraní no buscó esa falta, sino que está muy compenetrado en el juego. Está buscando su gol como siempre, ya que recordemos que si le dan espacio, Santiago Martínez es muy peligroso y suele anotar tantos. Aguanta Santiago Martínez. Martínez que quería la marca de Escobar sobre Martínez. Es muy buena. No le está dando respiro al jugador o al centro delantero del Aborigen, el central de Sudamérica. Y es un duelo muy lindo que vamos a estar teniendo durante el trámite del compromiso. Y es lo que decía Ale, porque recordemos que Santiago Martínez es un jugador bastante habilidoso, que si le dan respiros, que si le dan espacios, él busca anotar los goles. Qué linda jugada personal de Juan Leguizamón. Tiene Cali. Cali que maneja, perdón. Por izquierda va jugando desborda Armando Ibarrola. Ibarrola para Nilsson, su compañero. No entendió la química de la jugada. Corresponde salida desde el fondo, Rita. Tenemos dos comentarios en la plataforma de YouTube, Ale. Mirna Fernández dice, vamos el Aborigen. Y Ulises Oliver dice, aguante Sudamérica. Así que muchísimas gracias a todos los seguidores de Wicam Paraguay que están viendo la transmisión. Le agradecemos la preferencia de siempre y le invitamos a que sigan comentando la transmisión. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Así mismo vamos a estar siempre atentos a todos sus comentarios por la plataforma de YouTube, donde estamos ahora mismo, porque por Facebook estamos teniendo algunos inconvenientes. Rubén Cáceres ya desborda Cañete. Junior Arguello hace cortina para Santiago. Está en el remate, el Pitbull. Quedó débil el remate de Danilo Rita. Qué buena chance, y el equipo que más va proponiendo es Guaraní hasta el momento. Y le faltó fuerza a ese remate del jugador número 11, Junior Coronel Alejandro Martínez, porque la verdad que era una excelente chance, ya prácticamente estaba solo en el área, pero como estábamos diciendo, le faltó fuerza a ese remate, o si no se venía el primer gol del conjunto guaraní. Hasta ahora, si no estoy equivocado, creo que Sudamérica no propuso jugadas de este índole de intensidad, Rita. Creo que no está proponiendo todavía Sudamérica. Buena marca en el fondo de Guaraní. El indio es el que estuvo más cerca del gol. Vamos a ver cómo prosigue esto. Levantando Armando Ibarrola al primer poste. Ganando Elías Fernández a Chaparro en salto. Quiere salir del fondo a Guaraní con el manejo de balón de Adán Gabriel Cañete. Adán Cañete, Rita, que suele jugar mayormente de central, o si no, de mediocampista. Justamente central como un 6 fijo en el medio. Ahora lo estamos viendo como lateral derecho. Demuestra su polifuncionalidad Adán Gabriel Cañete. Totalmente, Alejandro. Así también vemos un excelente número de personas que se acercaron aquí al coronel Carlos Garcete a apoyar a su equipo, tanto la gente del Club Guaraní, tanto la gente como de Sudamérica vinieron a apoyar
a su respectivo equipo y no es para menos, ya que ambos están llegando a una semifinal, en la primera semifinal que estamos viendo el día de hoy. Y por el momento digamos que es un encuentro tranquilo. Ambos están proponiendo, tratando de proponer su juego. Vemos que está algo sentido el jugador de Sudamérica. No puedo visualizar quién es, ya que está un poquito lejos. Pero están dando asistencia, Ale. Sí, hay un jugador que está tendido en el suelo desde hace algunos minutitos. Realmente se va demostrando la intensidad de este partido. Era Centurión, el que está en el suelo. Ya se va reponiendo por allí el volante que tiene Sudamérica. Adán Gabriel Cañete. Jugando para adelante, aguanta Santiago Martínez, la marca de Escobar. No lo deja respirar Escobar a Santiago Martínez. Increíble la marca pegajosa que tiene encima Santiago Martínez. Está haciendo la sombra del delantero Santiago Martínez, Ale. Como estás diciendo, no lo deja respirar y bueno, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, Santiago Martínez es un jugador bastante peligroso si le dan espacios y esto lo sabe bastante bien el jugador número 3, Escobar de Sudamérica, que no lo deja un segundo, que no le da espacios a Santiago Martínez. Bueno, seguimos en este compromiso que sigue estando 0-0. Ya estamos llegando al minuto 29, Ale. Aguanta Santiago Martínez. Se les queda el balón por allí a Escobar. Donde esté Santiago Martínez está Escobar. Increíble. Recupera Rubén Cáceres. Cáceres, ¿qué quiere? Le despojaron bien de balón. Mano de ayuda de Chaparro. El envío largo para Nilson Camacho. Aquí va. Lo presiona Adán Gabriel Cañete. Él le ganó la espalda a Nilson. Le pegó el rebote. Y tremenda tapada de Víctor Rodríguez. Sale Guaraní Rita. Se animó Sudamérica a ir hasta el fondo. Y otra más. Centurión que filtra, pero ya sin efecto esta jugada. Atento el arquero Víctor Rodríguez, Ale, porque se anima y de a poco sale el conjunto de Sudamérica y la verdad con un lindo contragolpe el que propuso el equipo de Itapuamí, pero encontró Víctor Rodríguez, digamos que estaba seguro en su arco y no lo perdió de vista al jugador de Sudamérica que venía con todo, con esa jugada personal bastante excelente, Ale, porque no veíamos a un Sudamérica que estaba creando, que no estaba proponiendo juego, pero ahora sí, tuvo un susto la defensa del conjunto aborigen. Y hay que tener cuidado, Rita, con el número 11 de Sudamérica. Para mí está siendo el hombre más peligroso del partido, ¿verdad? Por ese sector izquierdo. Adán Gabriel Cañete precisamente no se caracteriza por la velocidad, más bien por la marca y presencia física. Y Nilson Camacho sí, es un jugador rápido, desequilibrante y que le va a crear problemas. Justamente vimos en la jugada reciente de Sudamérica que ahora ataca nuevamente, se equivocó y grande Chaparro. Le queda Bogarín, Bogarín. No tiene con quién, tiene que retroceder Bogarín, le va a hacer falta a Centurión. No, Cañete que levanta, Santiago Martínez que va al choque, Martínez que quería, y Barrola que recupera, Armando, haciendo rebotar en Rubén Cáceres. Estamos ya por Facebook, Juan todavía, ¿no? Estamos solo para Víctor Acuña. Me mandó una rosita, Rita. Una rosita, algo es algo. Saltando Elías Fernández, golpe de cabeza Chaparro, pifió por ahí para hoy. No se le quedó cómodamente a Tomás Lara. Y es falta, ¿eh? Es falta de Lara. No quiere saber nada, Coronel, ya después le pasó la mano. No quiere saber nada del Pitbull, ya que recuperaba esa pelota y luego lo tiraba nuevamente al suelo. Solo para Matías, también para Matito. Che mondo, Rita, asadito hermano, cualquier tiempo, bebina. Yo pensé que se estaba quemando algo. Ese es el asadito, hermano. Seguramente el amigo Carretilla, el papá de Nier Escobar. Juan Leguizamón. Tiene que empezar, lo estaban presionando.
El disparo, el envío largo, sin precisión. También se va encabezando un proyecto para el Mundial de Fútbol Salón Femenino a disputarse en México en este 20, ya en diciembre también para el 2026. Y está, o le quieren llevar como encargado del plantel, cabecilla de grupo, como se dice, al ingeniero Nier Escobar, bicampeón del fútbol de salón a nivel nacional con la selección de Limpio, con nuestra selección. Primer título en Romancito, segundo título en Bellavista Sur, donde Weekend estuvo acompañando. Y es una gran oportunidad para tentar un poco esa copa tan anhelada que aún no hay en Paraguay. Esperemos que se le dé al ingeniero Nier Escobar. Tenemos tiro libre para el equipo de Guaraní. Asimismo, Ale, lo bajaron al jugador número 28, Diego Bogarín, y de esta manera cobran un tiro libre a favor del conjunto aborigen, que ya lo estarán ejecutando. Lo veo ahí en el área a Óscar Esquivel, al mismo que sufrió la falta, Diego Bogarín, y veremos entre estos dos jugadores quién es el que ejecuta este tiro libre. Varios hombres le quieren pegar. Está Bogarín, está Esquivel, y realmente va más para el lado de un derecho, o de un zurdo, Rita, por fuera de la barrera. Podría ser, Alejandro. Vamos a ver quién le pega. Los dos están enfrente del balón. Varios hombres en la barrera por parte de Sudamérica. La verdad que tiene una muy buena oportunidad el conjunto de Origen con este tiro libre. A preparar las gargantas, que esto puede ser gol. Se puede romper el empate en el marcador. El árbitro que sigue cortando un poco. Está acomodando la barrera, Ale. Está viendo algunos agarrones, estirones. El disparo de Bogarín. Se dio en la barrera. Tenía buena dirección. Intentó el número 28 de Guaraní. Pudo haber sido el gol del Indio, Rita. Pudo haber sido el gol del Limpio, pero el palo le dijo que no a Alejandro Martínez, al jugador Diego Bogarín, que como estabas diciendo, tenía una buena dirección esa pelota, pero repito nuevamente, el palo le dijo que no y esta pelota se dirigió al córner. El centro de Esquivel, está el golpe de cabeza de Parodi. Terminando con las acciones, corresponde saque de arco a favor de Víctor López. Muchísimas gracias, Dora. Gracias. Va saliendo Sudamérica. Este es Juan Leguizamón. Leguizamón que empieza. Va cargando Sudamérica. Salir del fondo le está costando un poco al equipo de Sudamérica, pero es algo que va a tener que mejorar, ¿no? El trámite del compromiso tiene 10 minutos todavía del primer tiempo para cambiar su estilo de juego, ¿verdad? Porque con la mayor posesión, propuesta e intensidad es la de Guaraní. Coronel le pegó, terminó también con las acciones. Salida desde el fondo. Está llegando el comentario de Tiago Álvarez, dice vamos aborigen. Así que a todos los seguidores de Weekend Paraguay, gracias por seguir esta transmisión. Le invitamos a que sigan comentando, que estaremos leyendo todos sus comentarios. Así mismo están atentos a todos sus comentarios. Estamos por YouTube, estamos. Por YouTube, por favor, estamos con inconvenientes. Centurión con golpe de cabeza. Va al salto de Esquivel. Damián Boya la chaca. Dice, Rita se está riendo de mí acá. Godoy ganando Escobar. Elia Fernández que propone. Elia Fernández. El salto era de Centurión. Cali que pide falta. Busca Santiago Martínez, Escobar que anticipa. Y Barrola le entregó el balón a Santiago Martínez. Tiene Santi Martínez. Lindo pase para Rubén que tiene que correr. Llegó con dificultad Escobar que la mandó para un costado. En la juvenil 3-2 ganó Guaraní al Santo. Juega Junior. Argüello con el centro, peinando Martínez, ingresa a Esquivel.
Así le faltó a Esquivel para llegar a Rita. Se lamenta el jugador número 16, Oscar Esquivel, que la verdad, como estaba diciendo Alejandro, le faltó poquito para llegar a esa pelota y se lamenta el jugador porque sabía que era una excelente oportunidad para ponerse en ventaja en este encuentro. Ya lo vemos acomodando al arquero Víctor López esa pelota para salir nuevamente. Y el día de hoy tenemos choque de Víctor en los arcos, Ale. Víctor Rodríguez y Víctor López. Ambos guardametas de nombre Víctor. Golpe de cabeza de Bogarín. Leguizamón al salto y va ganando también. Baja Tomás Lara, pero se la entregó a Boganini. Coronel que lo ayuda a su compañero. Es Rubén Cáceres. Es Rubén. Tocando para Adam Gabriel Cañete. Cañete. Adam que maneja. Toca al medio. Bogarín que filtra sin mirar. Está el centro de Cañete para Martínez. Un toque sutil, un toque mínimo para desviar ese balón, Rita. Y el jugador Escobar lo descuidó a Santiago Martínez un poquitito y ya vemos de lo que puede llegar a ser el jugador Santiago Martínez. Se le escapó a Escobar, Santigol. Esta vuelta sí, ¿eh? Para mí que falta para allí, pero no va cobrando el árbitro el compromiso. Juan Leguizamón, revienta, busca Chaparro. Quería Elías Fernández, perdón. Isidro Saldívar. Saldívar para Oscar Esquivel. Cachito que toca por fuera para proyección de Isidro. Muchos hombres de Sudamérica encima. Imposible avanzar. Godoy que juega. Va tejiendo del fondo Sudamérica la salida. Lo hace de manera perfecta. Arranca por la banda derecha. Va queriendo José Aranda. Aranda la manda para adelante. Buen giro de Camacho. Camacho. No pudo dar el pase, Rita, Se lo están encimando a Camacho, que reclama una falda, un agarrón. Y ahora el contragolpe le pertenece a Guaraní. Este es Esquivel. Cachito Esquivel con el centro. El segundo palo. Peinó con lo justo. Armando Ibarrola. Ahí llega Bogarín. Bogarín para Junior. Argüello que gira. Es uno. Le pega. López, Rita. Y qué linda jugada realmente que buscó Oscar Esquivel. Recordemos que él es un jugador bastante rápido. Lo llegamos a ver siendo campeón con el Sportivo Peñón. Recordemos que es un jugador bastante habilidoso que corrió con vida y alma para buscar esa pelota que le tiró un centro al jugador, a Junior Argüello, el número 10. Que se da rápidamente vuelta para rematar esa pelota, pero le faltó un poco más porque va directamente a las manos del arquero Víctor López. Solo mato a las personas que se van conectando, con los que le van dando like, los que me van siguiendo, los que van compartiendo. Estamos con inconvenientes en la página de Facebook. Ya por YouTube seguimos activos, seguimos full. Solo desde Ushuaia, Argentina, dice 0-0. Tiro libre para Guaraní. Va a cargar el Pitbull, el Coronel. Se prepara Coronel. El centro que va al segundo palo. Golpe de puño de López. Quiere Bogarín. Baja. Se la entregó a Chaparro. Chaparro lo pone a correr a Nilsson, que está habilitado. Va Nilsson. Camacho para el gol. Nilsson. Nilsson, el arquero Víctor Rodríguez. En 2 tiempos, Rita Cañete. Y otra vez el jugador habilidoso, el número 11 de Nilsson Camacho. Y qué gran jugador realmente. Él es un elemento a gastar del conjunto Sudamérica y qué buena jugada, qué buen contragolpe armó el conjunto de Sudamérica y el arquero Víctor Rodríguez en 2 tiempos. Ahora lo vemos algo sentido porque lo dio todo para agarrar esa pelota. Nuevamente el arquero Víctor Rodríguez le dijo que no a Nilsson Camacho, que repito nuevamente, qué buen contragolpe armó para Sudamérica, Ale. Ahora vemos que ya lo están asistiendo al arquero Víctor Rodríguez, que también hizo una excelente labor tapando esa pelota en 2 tiempos. Excelente lo de Víctor Rodríguez. Nilsson Camacho iba, pero no aprovechó esa chance, esa oportunidad que tuvo para definir.
Vemos que siguen atendiendo al arquero Víctor Rodríguez. Vamos a ver cuando ya... Se le cayó encima, lo que Sí. puede ver que es que Nilsson se cayó encima del arquero, Rita. Exactamente, porque Nilsson seguía buscando esa pelota mientras que Víctor Rodríguez ya la había agarrado y al intentar recuperar esa pelota, Nilsson cae encima del arquero y golpeó un poquitito al arquero Víctor Rodríguez, que ya se va reponiendo de a poco. Estaba hablando con el árbitro del encuentro. Ella... Ya vemos que esto va a continuar. Se reanuda el compromiso. Qué sensible que está Facebook últimamente, Rita, ¿eh? ¿Ya? Por cualquier cosa ya se nos corta la transmisión. Yo, por ejemplo, estoy sin Facebook porque me bajaron me inhabilitaron mi cuenta de Facebook porque no sé, que no entiendo bien. Estoy ahí reclamando, no sé qué habrán reportado en mi cuenta. Yo prácticamente no uso, pero bueno, ahora se nos volvió a bajar la transmisión de Facebook por la resolución de la cámara. Y eso no puede ser, no sé realmente, ¿eh? La verdad que es algo complicado, Alejandro, que te bajen la transmisión por algo de la cámara, que me parece que no tendría nada que ver. Me parece muy... algo estúpido, perdón por la palabra, pero bueno, son cosas de las normas de Facebook y lastimosamente nosotros no podemos hacer nada. Esperemos que se pueda reanudar la transmisión para que puedan ver los seguidores de Wiccan Paraguay por Facebook, que recordemos que son bastantes, que están esperando todavía que se pueda reanudar esa transmisión en Facebook. Ahora me están diciendo, Rita, que tampoco podemos hablar o mencionar cosas sobre el torneo sensación en el momento a nivel de, ya sabes, ya entiende la gente, ni eso no podemos hablar, me están diciendo, ¿eh? Ah, la gran 7, ¿eh? Pero seguimos por YouTube, a full. Esperemos que podamos recuperar para el segundo tiempo, ¿eh? El lanzamiento que va peinando Cáceres, queriendo por allí Guaraní. Junior Arguello que buscaba, corresponde lateral para el equipo de Guaraní. ¿Tenemos ya cuántos minutos, Rita? Llegamos al minuto 44, Ale, de esta primera etapa. 44 minutos de juego. ¿Cuántos cree que se van a agregar? ¿3? Yo creo que 3 por ahí realmente, ¿eh? ¿Y 3? La verdad que no hubo mucho corte de esta primera etapa. La verdad que un buen arbitraje hasta el momento. Solamente un minuto se va a adicionar. Y sí, es lo justo, ya que, como estamos comentando, no hubo muchos cortes. Sí, justamente ahí, Rita, no sé si vos viste y por eso dijiste, pero ¿vio? Entonces un minuto se va a estar jugando. Víctor Rodríguez se prepara. Rodríguez que ya va lanzando al salto y barrola y Cáceres peina Cáceres. El retrocede Escobar, lo va presionando Junior Arguello. Escobar, Junior que busca, que quiere, que lucha. Guarín, pasaba de largo. Cañete, Adam, cuando con Coronel. El Pitbull, toca por fuera para Isidro Saldívar. Saldívar que analiza, juega y ejecuta. Tiene por ahí el Pitbull. Coronel, Esquivel. Coronel que va desbordando, lo exigió demasiado a Isidro Saldívar. Terminó el primer tiempo. Rita Cañete, tus sensaciones del compromiso. Y la verdad que vimos un partido bastante parejo, Ale. Como estábamos diciendo, por momentos tuvo mejor participación el conjunto aborigen, llegando con esa oportunidad de Junior Arguello, el número 10, y así también cuando Escobar, el jugador de Sudamérica, lo descuida a Santiago Martínez, que ya sabemos la habilidad que tiene este jugador. Y así también cuando el defensor Adam Cañete descuidó a Nilsson Camacho, que es un jugador bastante rápido, pero lo encontramos al arquero, digo bien, Víctor Rodríguez tapando esa pelota en los dos tiempos. Ahora veremos estos dos equipos que nos proponen en la segunda parte del encuentro, ya que ambos están buscando sus goles. Digo yo que no se encuentran tan cómodos, ambos quieren demostrar su juego, pero le está costando un poquitito a Alejandro, le está costando el gol, por más que
que lo estén buscando. Así también veo algunos comentarios que llegaron en la plataforma de YouTube. Crispina Arguello dice, vamos Guaraní, fuerza mi amor, el mejor 10. Y Mirta Agüero, digo bien, buen programa. Muchísimas gracias a todos los que están comentando la transmisión. Le agradecemos la preferencia de siempre. Gracias a la audiencia que siempre se va prendiendo, Rita, pese a los problemas, los inconvenientes que vamos teniendo la audiencia así allí. Bueno, fue un primer tiempo realmente donde en cuanto a la propuesta e idea de juego, el que más tuvo para definir fue el equipo de Guaraní. Realmente Guaraní se lució en cada jugada elaborada, faltaba ese toque de finales, la fiscalización de las jugadas, como suelo decir. Y eso es lo que le falta a Guaraní. Sudamérica supo aguantar hasta el término del primer tiempo. Sudamérica de hecho no estaba jugando mal. No estaba jugando mal, venía trabajando bien las cosas defensivamente, lo bloqueaban, lo neutralizaban a Santiago Martínez, que es un pilar fundamental allí arriba, con la marca férrea y oportuna, como lo estaba mencionando ahorita, le estaba haciendo sombra prácticamente Iván Escobar a Santiago Martínez, no lo dejaba jugar al centro delantero, que está encendido. Está encendido, está con gol, no está con la pólvora mojada, como se suele decir cuando el delantero no está convirtiendo a Santiago Martínez. Se reencontró con el goleador, que es muchas críticas recibiendo a lo largo del campeonato, ¿verdad? Porque hubo un momento donde no estaba compitiendo, luego apareció. Neutralizando bien Sudamérica a este jugador, a Martínez, el mejor jugador ofensivamente que tiene el equipo de Sudamérica, para mí es Camacho. Por esa banda izquierda, desequilibrante, desbordante, rápido, justamente. Él fue el que tuvo la única chance mano a mano de frente al arco para Sudamérica. No convirtió por la capacidad de achique de respuesta y salida rápida de Víctor Rodríguez, que supo en el momento indicado adecuado de cuándo salir a cortar, de cuándo salir a achicar y evitar darle mucho tiempo para pensar, mucho espacio para analizar a Camacho, justamente, que como estábamos diciendo, como estaba mencionando, le creó muchísimos problemas a Adán Cañete. Por ese lado, Adán Cañete es lateral derecho, el otro extremo izquierdo se encuentra en esa zona, pero le está creando un problema en el sentido de la velocidad, del pique. Nilsson es muy rápido. Adam no es lento, pero no lo va a alcanzar fácilmente a Camacho, tal vez en salto, en marca. Si es que está pegado a él, ahí sí Nilsson la va a tener muy complicada, porque Adán Gabriel Cañete, como estamos diciendo, es un central o un mediocampista. Yo lo veo más como un mediocampista de oficio, de esos que te pelea todo, de esos que te busca, te corta, tipo un Andrés Cuba, yo te estaría diciendo, del estilo de juego de Adán Gabriel Cañete. Por eso muchas veces como central, y ahora no sé si desconozco en esa posición Adán Gabriel Cañete, ¿verdad? Que es del lateral derecho. Creo que no, porque en gran pasaje del encuentro viene acompañando, viene haciendo ese ida y vuelta. Pero en cuanto a velocidad, sí es donde le va a costar un poquitito, ¿eh? Es donde le va a costar un poquitito, Rita. Y otro punto alto que destacar de Sudamérica es en lo defensivo. Me gusta mucho Escobar. Leguizamón también viene haciendo muy bien su trabajo por la banda derecha, como el lateral derecho, obviamente. Guaraní tiene lo suyo también. Vamos a ver quién llega a romper el empate en el marcador para el segundo tiempo. ¿O crees? ¿Qué dice tu intuición, Rita, de cómo va a salir este partido? Y la verdad que hay que ver cómo se paran, cómo plantean la segunda parte de este encuentro, Alejandro, porque la verdad hasta el momento está muy parejo, como ya lo llegamos a decir varias veces. Tuvieron momentos los jugadores de Guaraní, pero está el jugador Iván Escobar, que supo neutralizar bastante bien, hizo su trabajo, su tarea de la semana, el estudiar al jugador Santiago Martínez, porque él está haciendo sombra, no le da muchos espacios, porque recordemos, Santiago Martínez y Junior Argüello son piezas fundamentales del conjunto de Guaraní, y que si le dan espacios son bastante peligrosos en el área. Del mismo modo, como vos estabas diciendo, Alejandro, el jugador que me está gustando bastante
Sudamérica es Nilson Camacho, porque es un jugador bastante rápido, que si encuentra oportunidades las toma, como pudimos ver en este error de Adán Cañete, el jugador de Guaraní. Nilson corrió con su vida por esa pelota y se quedó frente a frente con el arquero Víctor Rodríguez, que la verdad es un excelente arquero que logró taparlo en 2 tiempos. Y veremos cómo plantean la segunda etapa, veremos quién se pone en ventaja primero, pero para mí lo justo, Ale, en esta semifinal ida, al menos sería algo justo un empate, porque ambos se están parando bien y están jugando un buen fútbol, pero veremos obviamente qué pasa, no podemos decir tal o cual equipo ganará. Y va llegando también un comentario, dice Carlos Villaverde, Rita la mejor, un saludo a Carlos, mi más amigo, así que un saludo muy especial para él y para todos los seguidores de Wiccan Paraguay que se van conectando en la transmisión. Muchísimas gracias por la preferencia, sigan comentando la transmisión que estaremos leyendo todos sus comentarios. Invitamos a la audiencia que puedan seguir en la nueva cuenta de Wiccan Paraguay. Buscan Wiccan Paraguay y les va a salir una nueva cuenta que estamos creando parcialmente debido al inconveniente, al problema, ¿verdad? Que estamos teniendo. Esperemos que podamos recuperar, no sé si para hoy ya, pero para la vuelta esperamos ya recuperar nuevamente la página nuestra, ¿verdad? Lastimosamente, justo en estos momentos se nos baja la cuenta. Un breve descanso, un breve corte para descansar un poco la garganta y retornamos con todo para el segundo tiempo.
Ya estamos, damas y caballeros, para la segunda parte del compromiso. Esto va 0-0, compañera Rita Cañete. Iniciamos esta segunda etapa del encuentro, Ale, con toda la expectativa a ver quién se pone en ventaja en esta segunda parte del encuentro. Vamos a ver quién se lleva la victoria en este segundo tiempo. Si tenemos un empate, vamos a ver. Del mismo modo, le indicamos a nuestros seguidores de Wicam Paraguay que estamos teniendo inconvenientes con nuestra cuenta en Facebook. Y del mismo modo se está transmitiendo desde el perfil de nuestro jefe, de Juan Ramón Colmán, si pueden ir a ver desde ahí. O así también en la plataforma de YouTube, que no estamos teniendo ningún tipo de inconveniente. Así que como les parezca, si es que les parece mejor ver por Facebook o por YouTube, ya dependiendo de ustedes. Va buscando por allí Centurión. Va a corresponder lateral a favor del equipo de Guaraní por la banda izquierda. Se va tomando su tiempo. Lateral que favorece al equipo de Guaraní. Va a jugar Isidro Saldívar. Se prepara Saldívar. Lanzando Isidro Saldívar, el envío largo, va rechazando, va despejando el número 15, Enzo Ferreira. Busca nuevamente Sudamérica, Chaparro que baja el pecho, se le queda el balón a Cornel, que cambia de lado, Cáceres, Rubén, controla Cáceres, es la marca de Armando Ibarrola, avanza Rubén, le cerran el paso, Centurión que va reventando, choca Chaparro, Fernández, era Lara, Cáceres, pivoteando, Bogarín, sintiendo la presión, de Lara, va cortando Iván Escobar, la manda por arriba, no se está complicando el número 3. Vamos a ver, se va tardando un poquito para la reanudación. Ahora sí, Adán Gabriel Cañete, ya va lanzando, peinando Santiago Martínez, pone Bogarín, quería Arguello, Bogarín va por fuera, Isidro Saldívar, corre Isidro, el lateral favorece al equipo de Sudamérica, es nuestra profe, decía Juan Leguizamón, el lateral derecho, que va a levantar, que va a jugar, Leguizamón, para adelante, ganan el salto Isidro Saldívar. Van reclamando eso. Se juega con Chaparro. Que pena de la marca de Parodi. Bajando Lara para Centurión. Se apresuró. Se equivocó. Maneja Cáceres. Rubén que levanta para Junior. Escobar que gana en el salto. Ibarrola. Lo molesta Santiago Martínez. Baja control de pecho. Por allí Centurión. Se equivocó en el pase. Está un poquito flojo Cali Centurión en este segundo tiempo. ¿Te asustaste, Rita? Sí. Me asusté, la pelota vino hacia nuestro lado. Alejandro pensó que nosotros jugábamos y pusieron un tipo de hierro aquí para que puedan dividir, digo bien, para que la gente no se suba al área en el que estamos nosotros, que somos la prensa. Y bueno, remató por aquí la pelota. Busca Oscar Esquivel, bajaba con golpe de cabeza pero se equivocaba. Saliendo Godoy, tocando por derecha. El Leguizamón, Juan Leguizamón que juega, buena cobertura pero se quedó largo el pase. $207 usuarios conectados, Ale, desde la plataforma de YouTube. Así que le agradecemos un montón por elegirnos y seguir nuestra transmisión, digo bien. Por más que tuvimos algunos inconvenientes con Facebook, que bajaron la cuenta y un montón de cosas más. Así que les agradecemos de todo corazón por la preferencia de siempre. Y si quieren comentar, aquí estaremos leyendo todos sus comentarios. Del mismo modo, también le comentamos que si quieren ver la transmisión desde Facebook, desde el perfil de Juan Ramón Colmán se estará... Se nos bajó también. Se nos bajó otra vez. Dios mío. Se nos bajó nuevamente.
Gracias a Dayana Verón por compartir. Tiene por allí Armando Ibarrola, se mete por dentro. Ibarrola al vacío para Nilsson. Elías Fernández que corta con lo justo. Va saliendo Elías. Fernández que va cargando. Escobar que baja el pecho. Ibarrola al medio. Cali Centurión. Jugando con Miguel Godoy. Godoy que filtra. Nilsson que no llega, no alcanza. Se le queda Chaparro en el intento de despeje de Cañete. Lara que buscaba. Anticipaba por allí. Ciro Saldívar. Se queda con el balón Isidro. Va jugando con Chito Esquivel. Esquivel que le devuelve el pase. Y Ciro Saldívar que tiene. Va buscando Saldívar. Empezando con Oscar Esquivel. Acá estoy. Le dice Coronel, el pitbull para adelante, anticipa Escobar, retrocede Fernández con golpe de cabeza para Parodi. Parodi que despeja, pero quedó corto. Cali Centurión revienta. Se están comunicando, busca Chaparro, en el salto Fernández, Boarín que busca, buena cobertura el número 7. Que es Cali Centurión, tiene que retroceder Cali, se está cayendo. Tenemos el compromiso de Guaraní Limpio versus Sudamérica, también de la Liga Limpeña. Bueno, así recordamos nuevamente, Alejandro Martínez, a nuestros seguidores de Wiccan Paraguay que pueden comentar aquí en la plataforma de YouTube. Estaremos leyendo todos sus comentarios si quieren mandarle saludos a sus seres queridos o que nos digan cuál de ambos equipos estará ganando, si lo gana Guaraní o si lo gana Sudamérica. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Mandamos un saludo a don Raúl Recalde y a la señora Ceci Recalde que va mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. La semana pasada nos fuimos a cenar pizzas ahí. Felicidades. Gracias, Rita. Va buscando por ahí Oscar Cachito Esquivel. Coronel. El Pitbull que va jugando. El Pitbull que va queriendo. A Bobarín para Rubén. Se barría con todo. Ibarrola que ahora retrocede. Rubén va para adelante. Rubén que aguanta la marca de Ibarrola. Pero no lo puede pasar, Ibarrola. Tremenda marca. Ahora rompe línea. Fue Ibarrola, se equivocó. Cortaba Elías Fernández. Bobarín que mira al área. Bobarín que juega en corto con Coronel. Va queriéndoselo para Lucho. Coronel al vacío para Cáceres. Muy exigido, no llega tampoco Santiago Martínez. Buscaba el centro delantero. El segundo tiempo, ya Sudamérica más decidido para buscar Rita. Así mismo, Alejandro Martínez, déjame enviarle un saludo muy especial a toda mi familia que siempre sigue las transmisiones de Wiccan Paraguay. Un saludo muy especial para ellos que están siempre al pendiente de lo que sería mi trabajo, digo bien. Así que un abrazo y un saludo muy especial a toda mi familia. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Así que sigan viendo la transmisión, compartan y comenten que estaremos leyendo todos sus comentarios. Estaremos atentos a todos. Carga Armando Ibarrola al salto. Al salto estaba ganando Elías Fernández. Bueno, eso es falta. Eso es falta de Parodi. Es falta de Parodi realmente. Gracias a Domi, a Eli por seguirme. Cristama Center, ¿cuánto va? Dice 0-0. Mucha gente ya hay. Sí, mucha gente realmente ahí. Se llenó aquí el estadio con el Carlos Garcete. Qué grande Lucho, gracias por la rosita. Somos famosos ahorita, Vamos a mostrar el tiro libre. A favor de Sudamérica, más o menos en esa zona fue otro para Guaraní, Rita. Así mismo, pero como lo dijiste, Ale, bien cobrado. Se mandó una falta del capitán Freddy Parodi, que ya lo vemos a los jugadores de Sudamérica acomodándose para realizar ese tiro libre. Lo vemos por ahí a Iván Escobar, a Juan Centurión, que siguen conversando. También lo vemos a Tomás Lara. Veremos quién ejecuta ese tiro libre. Y al parecer lo va a ejecutar Ibarrola, Sí. Le quiere pegar el lateral izquierdo al balón. Dentro del compromiso. Está frente también ahí Tomás Lara. Se viene el tiro libre. Ibarrola. Lara. Fue por la barrera. No hubo mano. Reclaman todos. Va aguantando, va queriendo Sudamérica la reposición. Godoy que manda para adelante. Va queriendo, buscando Chaparro. Revienta Freddy Parodi. Al salto. Impecable Escobar. Va empezando Sudamérica. Queriendo Centurión. Cali que busca. Está el disparo. Que está siendo bloqueado.
Se cierra muy bien en el fondo. Por Aniel ahora de defender Rita. Y la verdad también el conjunto de Sudamérica desperdició un buen tiro libre porque era una buena chance, Ale, de ponerse en ventaja en el encuentro, pero bueno, lo ejecutaron así. Yo pensé que remataba Armando Ibarrola, pero lo terminó ejecutando el jugador número 10, que es Tomás Lara. Pero bueno, veremos cómo se repone después de esta oportunidad que tuvieron los jugadores del conjunto de Sudamérica. Ya también estamos llegando al minuto número 10 y le invitamos a la gente, a los seguidores de Wicam Paraguay, que sigan comentando la transmisión. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Hubo falta para Sudamérica, otro tiro libre peligroso. Vamos a ver si aprovecha esta chance el equipo de Sudamérica. No podemos recuperar lo de Facebook, pero estamos por YouTube levantando mucha gente. La audiencia igual nos apoya, igual nos banca por YouTube. Déjame mandarle un saludo especial a mi tío Robert, que dice, va dejando su comentario, dice, ni el Mundial tiene mejor comentarista. Desde Bologna, siguiendo a Wicam Paraguay. Un saludo muy especial a mi tío y para toda mi familia, como ya lo dije hace rato, que siempre están prestos a la transmisión de Wicam Paraguay, a mi madrina, a mi mamá, a mi papá, a mi primo Rodrigo y a mi prima Jessica, que siempre están al pendiente. Al centro de Ibarrola, al segundo palo, Nilsson la meta, está el golpe de cabeza. ¡Ah! Manotazo de Víctor Rodríguez, Rita. De no creer lo que acaba de sacar el arquero Víctor Rodríguez, el número 12, el guardián del arco aborigen. Y lo saca con lo justo Alejandro, vuela el arquero Víctor y qué remate el del jugador de Sudamérica, como ya lo dijimos, lo saca con lo justo el arquero Víctor Rodríguez. Y qué buena chance, muy buena chance de Sudamérica, Alejandro. Buena jugada preparada. Realmente solo para Delia Almirón, que también va mirando la cobertura de Wicam Paraguay. Corner a favor de Sudamérica. Se prepara Tomás Lara. Si irá a hacer este encuentro. Vamos a ver quién rompe el empate en el marcador. Se van formando las parejitas en el área. Solo para Matías Vázquez. Le pide Víctor Rodríguez que salgan de su palo, ya que Santiago Martínez y compañía están cuidando bastante el palo de su arquero. Golpe de cabeza defensivo, discúlpame Rita, al salto va por allí Chaparro, falta sobre Víctor Rodríguez. Y sí, la verdad que lo empujan. Iván Escobar lo empuja a Víctor Rodríguez, que iba saliendo como para resguardar esa pelota, resguardar su arco, y también Juan Chaparro es el que termina de ejecutar esa falta ante el portero Víctor Rodríguez. Quien ya se va reponiendo. Víctor Rodríguez, ya nuevamente listo para continuar. Acá te dejaron un comentario, Ale Bobadilla, después de las drogas. No, Dios mío, Ale se volvió famoso con este tema de los dobles. Ustedes dicen, déjenme en los comentarios si realmente Ale se parece o se asemeja al menos a Damián Bobadilla, nuestro jugador de la selección. Dicen que me parezco. Después de las drogas. Jugamos igual los dos, solamente que yo no meto bola en contra. Solamente que yo no hago esas cosas. Bajando el pecho, Esquivel, Boarín que levanta el golpe de cabeza, va queriendo Rubén Cáceres. Cáceres que busca en la marca, estaba impecablemente. Ibarrola, pero Cáceres se repone. Sigue Rubén. Ibarrola también atento, para retroceder. Qué pesado el autogol. Fue sin querer. Retrocede por la Yelia Fernández. Fernández que va levantando. Se fue el balón para un costado. Están con toda la audiencia, Jugando Ibarrola para Chaparro. Aguanta por Lara. Ganando en el salto por Elías Fernández. Acá deja un comentario, Bobadilla o Rabadilla. Ay, viniste a Rita para reírte de mí nomás, Claro. Robacilla, dice. No, está con todo, Se ríen. Un saludo para Beatriz Miranda de España, un saludo para Miguel. Orlando Gil, la revelación del mundial. Así mismo, estuve hablando con él,
He tenido un fan también, Rita. Saludale. Va lanzando Adam Gabriel Cañete, peinando Santiago Martínez, se le esconde el balón, recupera Escobar y ya juega por derecha, va saliendo Sudamérica, cortando por allí, Guaraní, Esquivel que juega para el Pitul, le pegó la espalda, Ronald Pitul, coronel, retrocede Boarín, ya jugando, hermosa tu compañera, saludos Ale, dice Beatriz, gracias te manda a decir nuestra compañera Rita. Tiene Isidro, Saldívar con el centro, no va a lanzar. Cuando con Esquivel, él sí saca el centro. Santiago Martínez, Ibarrola, que reviente Ibarrola. Que despeja, ¿cómo están en Facebook? Dice, no tenemos Facebook en estos momentos. Nos bajaron la... Se viene una variante, Ale, ya se está preparando el número 17 del conjunto aborigen. Jonathan Aranda ya se está preparando para ingresar. Veremos quién es el que sale para que así pueda ingresar el jugador número 17, Jonathan Aranda. Jonathan Aranda va a ingresar al partido Liga Limpeña de Fútbol. Solo para Víctor Medina. Estamos, si quieren ver el partido, por Wicam Paraguay, WECANPI, en YouTube. Rita acá se ríe de mí los apodos que me están poniendo en el TikTok, Qué grande Miguel. Uy, dice, hoy Piro le va a vender, Nicolás Castillo, saludo a tu compañera que es muy hermosa, dice Rita. Muchas gracias a todos los que van comentando en el TikTok de Ale. Muchas gracias. Hace mucho frío, ahora está intensificando el viento, Alejandro. Pero estamos aquí prestos a lo que es este primer encuentro del día. Ya se va realizando la variante. Se prepara para ingresar el número 17, Jonathan Aranda, y se retira el número 6, Rubén Cáceres, de muy buen partido. Hay que decirle, un jugador bastante rápido. Y bueno, ya se va a descansar el jugador número 6, Rubén Cáceres. Y ya se prepara para jugar el jugador número 17, Jonathan Aranda. Del mismo modo, le invitamos a nuestros seguidores de Wicam Paraguay que comenten la transmisión. Ya estamos viendo aquí, puedo ver que 244 usuarios se están conectando. Se van conectando. Se van conectando en YouTube, digo bien. Así que muchísimas gracias por la preferencia de siempre. Tiro libre para Guaraní. Va a pegar el coronel. Danilo prepara esa pierna derecha para desenfundarla al arco de Víctor López. Coronel sacó el centro a las manos de López. Vamos agradeciendo a J Ingeniería. Gracias por apoyar la transmisión de Wicam Paraguay en todo el campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. A J Ingeniería, presentador oficial, la familia de Wicam Paraguay. Y bueno, se lamenta el número 14, Adam Cañete, que tuvo la posibilidad de poner en ventaja a su equipo con ese cabezazo que le erró, digamos que no le pegó a pleno a la pelota. Y se lamenta el jugador número 14, Adam Cañete, por desperdiciar esa oportunidad de ponerse en ventaja, Alejandro. Recordemos ingresar Jonathan Aranda. Se retiró Rubén Cáceres, de buen partido. Hubo falta y reclama a toda la gente de Sudamérica esa acción en específico. Para mí sí hubo una falta, Para mí sí hubo una falta. Por ahí se va cobrando. El árbitro que estuvo infraccionando por allí. Ya se reanuda el juego. Isidro Saldívar va jugando por izquierda. Va manejando el equipo de Guaraní. El centro de Esquivel. No puede Junior Argüello. Va saliendo Sudamérica. Golpe de cabeza Elías Fernández. La manda para adelante. Quería Junior. Al salto Escobar. Escobar otra vez. Estuvo proponiendo para Tomás Lara. Recupera bien por ahí. Va queriendo Sudamérica con Cali. El Centurión. Se durmió y va recuperando Guaraní. Lindo ataque, lindo contragolpe. Hubo falta, dice el árbitro del compromiso. Rita, el partido que está más candente que nunca. Más candente que nunca.
Ambos equipos, ambos jugadores de los dos equipos que estamos viendo aquí, Guaraní, Sudamérica, pareciera ser que ya van perdiendo la paciencia, ya están ansiosos por ponerse en ventaja y ya se está encendiendo de a poco este partido, este tiro libre que pareciera ser que lo va a ejecutar Oscar Esquivel, ya está acomodando la pelota de a poco y es una buena chance, digo bien, para Guaraní. Veremos cómo lo ejecuta el jugador Oscar Esquivel, el número 16. Después juega Río Nanagua. El centro de Esquivel al segundo palo. Fernández. Hay un choque de cabeza por allí al parecer. El árbitro tiene una tarjeta amarilla en la mano ahorita, ¿eh? Así mismo, vamos a ver a quién amonesta. Ay, volvió a guardar la tarjeta, Ale. ¿Para quién? Volvió a guardar la tarjeta, no amonestó a nadie. Se lo ve algo sentido al jugador número 4, Elías Fernández. Ya ingresa a la sanidad a asistirlo, pero nuevamente ahí sí. Ahí lo amonestó. Se paró y lo amonestó a Elías Fernández. Pensé que ya iba a quedar en la nada la tarjeta porque la volvió a guardar. Por lo visto solamente estaba esperando a que el jugador Elías Fernández se ponga de pie para así amonestarlo. Víctor López se prepara para el despeje. Va levantando López. Al salto quería Coronel. Fernández con golpe de cabeza para un costado. Chaparro que puntabiliza y va. Chaparro sigue, choca con el Aranda. Le ganó muy bien Jonathan Aranda. Johnny que juega por la banda. Santiago Martínez aguanta, pivotea muy bien para Coronel, la manda larga para Argüello y tiene todo el campo. Llegan sus compañeros, llegan los refuerzos, retrocede Sudamérica. Este Junior Argüello, ¿para quién? ¿Para quién el pase? Se desentendió Esquivel, se desentendió también Santiago Martínez de esta jugada, Rita. No hubo una conexión como capaz lo esperaba Junior Argüello porque estaba bastante marcado. El número 9 de Santiago Martínez, que ahora mismo lo está haciendo sombra el jugador de Sudamérica y no pudieron conectar en esa jugada Alejandro ni Oscar Esquivel, que estaba cerca de Junior Argüello, no pudo entender lo que iba a hacer el número 10 y no pudieron conectar. Otro tiro libre para Guaraní. Vamos a ver la chance, si se aprovecha o no. Sani el centro. El envío que va de arriba. Rola que revienta. A correr Nilsson, que es rápido. Nilsson Camacho busca. Aranda. Nilsson pide en falta. No buena. Nilsson que gana. Engancha. Y estuvo en el respaldo Freddy Parodi. Justamente de eso estamos hablando. Nilsson Camacho es rápido, es canchero. Me parece que le tiró a Aranda, pero el árbitro eso no vio, porque no le quedó de perfil. Pero es peligroso Nilsson, ¿eh? Se le va a quedar en cualquier momento uno si sigue insistiendo. Totalmente, es bastante peligroso Nilsson Camacho, pero lo encontró y chocó con el señor capitán Freddy Parodi, que remata como puede esa pelota para que no se convierta en una jugada peligrosa. Lo saca al tiro de esquina el señor capitán Freddy Parodi. El centro que iba al segundo palo, la bajaron de cabeza. Víctor Rodríguez. No le pasó nada a Víctor. Muy adolorido él, pero no le hicieron nada realmente. Este compromiso sigue 0-0 a los 25 minutos de juego, Rita. Pinta un empate, pero falta todavía mucho. Falta mucho todavía. Así mismo como te estaba diciendo Alejandro en el entretiempo del encuentro, parece ser que es un encuentro y sería lo más justo realmente que termine en un empate, pero como dijo el compañero Alejandro, aún falta mucho por jugar. Estamos llegando al minuto 24 y veo que la gente de Sudamérica está preparando una variante 2 de hecho. Veremos por quiénes ingresan, ¿verdad? Veo al jugador número 16, que sería Rubén Ramírez de Sudamérica. Así también el jugador número 6, Gustavo Monjes, que estaban a la expectativa de ingresar. Veremos por quién ingresan. Ya
se va Dos variantes a realizar, entonces, sí. para Sudamérica, Rita. Sí, así mismo va a ingresar el número 16, que es Rubén Ramírez, y el número 6, Gustavo Monjes, que ya están a la expectativa. ¿Cómo? Robin, perdón. Robin Ramírez, uno de los cambios. El otro, como lo mencionaba, era Gustavo Monjes. Vamos a ver quién se retira en Sudamérica. Vamos a ver quiénes son las variantes, quiénes son los cambios que se va a tener para este partido. Por allá vemos uno. Vamos a ver, el número de camiseta no logro distinguir. Pareciera ser que se retira Tomás Lara. Lara es uno, sí, muy bien, Rita, muchas gracias. Y el otro es José Aranda, se retira. Los dos de Sudamérica para refrescar un poco esa zona de ataque. Y vamos a ver qué es lo que busca el técnico con estos cambios. Si es defenderse un poquito más o atacar un poquito más, porque Lara es atacante. La verdad que el jugador número 10 de Sudamérica es bastante rápido y muy habilidoso. Si le dan espacios es bastante peligroso. Como estás diciendo, veremos qué propone con estos cambios el técnico de Sudamérica. Vamos a ver qué propone. Se le queda a Isidro jugando por izquierda para Oscar Esquivel. Esquivel que levanta, larga para Junior Arguello. Sale Víctor López. Tenemos 27 minutos de juego. Mucho por jugarse todavía. Víctor López que ya va jugando despeje de media bolilla. Buscándolo a Chaparro. Chaparro que gana. Atacando a Robin Ramírez. Sacando para un costado de Esquivel. No se complicaba. El extremo izquierdo. Es el primer partido de los dos que tenemos en el día de hoy. Luego nos preparamos para el partido de Río Salado y el equipo de Nanagua. Isidro Saldívar que va a lanzar. Isidro Saldívar que va a jugar. Saldívar para adelante. Golpe de cabeza Santiago Martínez. Avanzando Junior Argüello. Sigue para Junior. Están pidiendo falta sobre Argüello. Hubo reacción por allí. Pareciera ser que hay inconvenientes, Alejandro. Creo que pareciera ser una de las barras pareciera ser de Nanagua o de Río Salado. También se pica el encuentro en el campo de juego. Se calentó el partido así mismo como estamos viendo. Roja para Santiago Martínez. Ahí va sacando más roja al árbitro del compromiso. Tenemos que ver para quién fue la otra tarjeta. Vamos a ver, Se calentó el compromiso en estos momentos. De ambas partes, también en las graderías se calentó el encuentro, se picó en el campo de juego entre los jugadores de Guaraní y Sudamérica. Y ahí pareciera ser que hay un encuentro de barras, no sabría decir, pareciera ser la de Nanagua o tal vez la de Río Salado, que están hinchando a los simpatizantes del conjunto guaraní. Veremos cómo continúa este encuentro luego de que se haya picado entre los jugadores. Y bueno, sigue en el piso un jugador del conjunto de Sudamérica, Alejandro. Vamos a ver. Una innecesaria reacción. Baja sensible para Guaranino de Santiago Martínez. Vamos a ver. Se calentó el encuentro por allí, en el encuentro entre dos jugadores. Bueno, y Santiago Martínez se pierde de la semifinal vuelta. En todo caso, dará para la final. Pero qué baja sensible para Guaraní. Baja sensible para Guaraní. Se va, no lo puede creer el jugador número 9 que ya se va retirando lentamente. Con tristeza en el rostro, ¿quién quiere ser expulsado? En esta altura del campeonato, ¿verdad? Disputando una semifinal, todavía expectante de una semifinal vuelta. Santiago Martínez se va expulsado, se queda sin
sin el siguiente partido, sin poder disputar la semifinal vuelta. Y bueno, veremos ahora cómo se plantea el conjunto aborigen luego de esta baja, ¿verdad? Que Santiago Martínez, recordemos, es un jugador bastante potente, bastante fuerte y veremos cómo se plantean. Ahora, minuto de hidratación, el cooling break, como dirían en el Mundial, Alejandro. Así mismo, momento de hidratación vamos teniendo en estos momentos por parte de los dos equipos, ¿verdad? Sí. Cooling break. Cooling break. Y baja sensible lo de Santiago Martínez, que se va lamentando. Se va lamentando realmente. No sé si ameritaba para roja directamente, luego porque fue un empujón, ¿verdad? Pero es una cuestión ya de interpretación por parte del árbitro. No iba a estar mal una tarjeta amarilla. Sería el límite la amarilla en todo caso. Para roja así de decisión de una. Ya directamente hay que analizar, ¿eh? Sí, fue a empujarlo, pero es normal los encontronazos, ¿cómo se dice? Vamos a analizar, hubo dos expulsiones entonces por cada lado, y claro, porque... Vamos a ver, yo no vi que ninguno se retiró, porque en caso de que uno esté expulsado tiene que venir por acá, no tiene que estar en la banca de suplentes. No, él salió luego. Santiago Martínez salió, de cosa que es así, si uno es expulsado tiene que salir de la cancha. Estamos, no, y el que falta justamente es Juan Leguizamón, el que fue expulsado en su... Ambos con tarjeta roja directa a Rita. Hay que ver cuánto sería de suspensión eso, si 2 partidos. Normalmente suele ser 2, ¿verdad? Porque es expulsión directa. Pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, el compromiso sigue 0-0 con un expulsado por cada lado, Rita. ¿Crees que eso va a afectar en el juego o no? Y veremos cómo afecta, pero digamos que se quedaron parejos. Se quedaron ambos con 10. No, ninguno de los dos equipos tiene ventaja, porque si solamente salía Santiago Martínez por ahí, se podría decir que tenía un poco más de ventaja, porque Guaraní se queda sin su delantero, ¿verdad? Pero como ambos tuvieron expulsados, yo diría que se queda algo parejo. Uno sin delantero, el otro sin defensor. Así sería la divisoria entre ambos equipos. Y si era lo lógico que se le expulse a Bobadilla también. A Bobadilla, que digo. Vos ya está traumado por tus comentarios acá de TikTok. Todo Damián Bobadilla, Damián esto, Damián lo otro. Y ya, todo Bobadilla. Alex y Samón, discúlpame, Rita. Porque fue Santiago Martínez el que lo empujó. Y luego ahí también se agarraron entre los dos, ¿verdad? Decisión directa, sin temblar, sin que le tiemble la mano. El árbitro expulsó a los dos, ¿eh? Se va a venir el centro. El envío que va al punto penal. Saca Parodi. Hubo falta sobre el interminable central que está en filas. Le origen. Faltan 12 minutos para que termine el encuentro en tiempo reglamentario. Más lo agregado, ¿eh? Ahora sí digo yo que capaz se agreguen 3 o 4 minutos, Alejandro, por la falta esta que ocurrió, que se le expulsó a Santiago Martínez y Juan Centurión, y también por minuto de hidratación. Estamos en el segundo tiempo. 35 de juego. ¿Se viene el 0-0 o hay una sorpresa sobre el final? Al salto iba Armando Ibarrola. Lo que sí, Rita, ambos con bajas sensibles para el segundo partido. Junior Arguello, con Rita, Arguello que aguanta, va jugando con Coronel, ya tiene el pitbull, vuelve a proponer, Aranda que aguanta, Aranda que pivotea, Cañete que levanta, quedó corto, Escobar, Ibarrola de zurda, va reventando, siguiendo, digo bien, un lateral para
Guaraní. Tranquilo, 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 dice Adam. El Cañete. Aguantando Aranda. Cortaba Ibarrola Armando. Solo para Lucho. Solo para Adri. La gente que se va conectando también para la gente de YouTube. ¿Cuántos tenemos por YouTube, Juanra? ¿Cuántos? 257. Mucha gente. Pese al problema que tenemos por Facebook, la gente nos va apoyando, nos va prefiriendo. Asimismo, le agradecemos de todo corazón a los seguidores de WeCamp Paraguay que siempre nos eligen, que siguen desde la plataforma de YouTube, ya que tuvimos problemas con Facebook. Le agradecemos de todo corazón, así que le invitamos también que sigan comentando la transmisión. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Va saliendo Nilsson, quedó corto el pase, Johnny que va, Johnny que toca, Boarín que abre cancha, este es el Pitbull, el Coronel, Aranda, protege bien el esférico, cae Aranda, logra recuperarse, logra reponerse, por allí Sudamérica, reclaman falta, pero no hubo nada, Argüello, Isidro Saldívar, tiene por ahí Esquivel, Isidro Saldívar con el centro, el remate que fue bloqueado. Buena cobertura por parte de Miguel Godoy. Va saliendo Sudamérica. Escobar que revienta. Robin que peina para la corrida. Chaparro. Chaparro que busca. Golpe de cabeza. Para Víctor Rodríguez que estuvo atento al arquero. Va manejándola. Por allí. Esquivel. Este es Danilo. El Coronel que filtra y lo pone a correr a Isidro Saldívar que es rápido con falta. Isidro Saldívar. Agradecemos a Lomitería Richard por apoyar la transmisión de WeCamp Paraguay. Las mejores comidas rápidas, la ciudad limpio en Lomitería Richard. Teléfono de contacto al 82950-471. Ya vamos llegando, Alejandro Martínez, al minuto 37 de juego. Y veremos si el conjunto aborigen no hace otro cambio, ya que recordemos que solamente tuvo una variante, que fue la variante del ingreso de Jonathan Aranda, al número 17. Es Isidro Saldívar. Empezando Argüello, Saldívar. Quiere por allí Junior. Lo cruzaron fuertemente y era Centurión. Aranda, cuidado, peinaba. Ibarrola, balón a las manos de Víctor López. Víctor López que va a sacar, que va a despejar y así lo hace. Lo busca Robin. Ramírez anticipado por Parodi. La baja. Boarín quedó corto el pase para el Pitbull. Cortando Godoy, balón a las manos de Víctor Rodríguez. El partido sigue 0-0. Llegando a los 38 minutos. La Parodi, se equivocó. Va saliendo desde el fondo, se complicó un poquito. Enzo Ferreira, pivotea Godoy, Ferreira que abre el campo de juego con Centurión. Godoy analizando, retrocediendo, lo presionó y le despojó bien de balón a Argüello. Ataca Guaraní, pasan todos. Hugo Coronel, Danilo con la personal, tardó mucho Danilo. Atento Cachito Esquivel para mantener la llama del ataque. El pase para Bogarín, le pega a Bogarín. Fue por Ferreira. Adam Gabriel Cañete, Argüello Junior, la personal de Junior. No falta sobre Junior, no hubo nada. A salir, ahora le toca a Sudamérica, van con todo. Este Nilsson Camacho lo va a encarar Elías Fernández. Nilsson Camacho, apuesta a su velocidad. Nilsson Fernández, que lo esperó hasta el último. Fernández que toca. Adam Gabriel Cañete. Va empezando con Jonathan Aranda. Aranda en el intento de despeje pegó en Ibarrola. El partido sigue 0-0 a los 40 minutos. ¿Terminará el empate entonces, Rita? Y podría ser, aunque algunos minutos aún quedan de este encuentro, Alejandro. Ya vamos llegando al minuto 39. Veremos qué proponen ambos equipos, si es que se realizan algunas variantes, ya que quedan algunos minutos importantes de esta primera semifinal entre Guaraní y Sudamérica. Vamos a ver, corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Guaraní versus Sudamérica en esta primera jornada de semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Elías
Fernández con el centro para Esquivel. Aguanta la marca de Cali Centurión. Sigue Centurión. Centurión quiere ganar la línea. Centurión aguanta. Esquivel que no le da espacio. No permitía que gire el Centurión porque va a ser un contragolpe peligroso. Siendo una falta, 5 minutos para que termine. 5 minutos para que culmine el encuentro. Vamos a ver si tenemos una sorpresa. Centurión. Centurión que ya va levantando. Aguantando Robin. Reclama una falta de Isidro Saliar. Sus patamente se lo cargó. Corre Junior Argüello. Aguanta el número 10. Argüello ante la marca de Enzo Ferreira. Argüello que es habilidoso. A Junior que retrocede por completo. Aranda que le pide. Argüello que toca. Guarín. Está Junior. Le devuelve a Guarín. Guarín que quería, pero Guaraní con mucho espacio en una zona muy congestionada por jugadores de Sudamérica. Retrocedía Isidro Saldívar. El partido tranquilo, Rita. El partido tranquilo, también el intento del pase filtrado de Bogarín que no resultó, porque había muchos jugadores de Sudamérica que estaban ahí defendiendo su área. Así también leemos el comentario de Mirta Agüero, saludos desde Argentina, un saludo muy especial para la señora o señorita Mirta. Gracias por elegirnos y a todos los seguidores de Wiccan Paraguay que siempre nos eligen a nosotros. Seguiremos leyendo sus comentarios, así que estén al pendiente de esta transmisión y muchísimas gracias nuevamente por elegirnos siempre. Tobías Cáceres se prepara para ingresar en Guaraní. Vamos a ver por quién. Adam Gabriel Cañete para jugar los minutos finales. Tiene el Pitbull. Coronel. El pase con intención de conectar con Argüello. No fue perfecto. Víctor López. Avanzando Víctor. Al salto Freddy Paroy. Fernández. Nilsson que quiere. Ana Fernández. Paroy con la chilena para el despeje. Hay control y juego. Ibarrola. Armando. Ibarrola va a cargar el centro. Ibarrola que quiere filtrar. Aguanta Robin. Ramírez espera compañía. Sigue Robin. El pase al vacío. Estuvo cerca pero cortó muy bien Adán Cañete. Generó la falta. Jonathan Aranda. Inteligentemente rita la falta de Aranda. Asimismo, ahora vemos que se va a realizar una variante en el conjunto aborigen. Ingresa el número 15, Tobías Cáceres. Veremos quién se retira. ¿Se retira Junior? Sí. Asimismo, Alejandro se retira el número 10 del conjunto aborigen. Se retira Junior Argüello de un buen partido realmente. Hay que destacar al jugador número 10. Ya lo vemos ingresando al jugador Tobías Cáceres. Pareciera ser que Junior Argüello va enojado, no quería salir todavía. Pareciera ser que estaba todavía queriendo dar más en este encuentro, que es un encuentro de alto voltaje, Alejandro. Así mismo, Junior quería seguir, Junior quería continuar, pero el técnico decía otra cosa. Buena triangulación, Jonathan Aranda, Enzo Ferreira en la marca, Ferreira, Aranda quería, va saliendo Ibarrola, ganando velocidad Coronel, Ibarrola que filtra para Chaparro, esta es buena, Chaparro que ataca, quería con Fernández. Duelo. ¿Qué quedó ahí nomás? No pasó nada. Ninguno se enojó, ninguno se calentó. 44 minutos de juego, 2 cambios también en Sudamérica. Rita, ¿quiénes van a ingresar? Se prepara para ingresar el número 17, Hugo Barúa. Y el número 4, que sería Darío Estigarribia, que estaban a la expectativa de ingresar. Y ya se va retirando de a poco el número 8, Miguel Godoy. De buen partido también sí. Se va retirando de a poco el jugador. Veremos el número de camiseta. Este es Nilsson Camacho. Nilsson Camacho, de excelente partido, Alejandro. Hay que destacarlo, un jugador bastante veloz que le hizo ver estrellitas por momentos a Guaraní. Bogarín, hubo mano. No quiere dar Bogarín el balón.
Escobar se tomó su tiempo para avanzar. Después estamos para el partido de Nanagua y Río Salado y Nanagua. Y ya se va de a poco este encuentro, Ale, ya estamos por llegar al minuto reglamentario. Veremos cuánto se adiciona, no creo que sea mucho porque no hubo muchos cortes, solamente el minuto de hidratación luego del suceso de expulsión, porque recordemos a la audiencia que capaz se va conectando recién que fue expulsado Santiago Martínez y así también Juan Centurión. Se juega con Víctor López, un expulsado por cada lado. Se juegan... ¿Cuántos minutos, Rita Cañete? Se juegan 3 minutos y lo que estaba diciendo Ale hace rato, o sea, va a adicionar 3 o 4 minutos porque no hubo mucho corte de esta segunda etapa. Veremos qué hacen ambos equipos en estos últimos minutos. 3 minutos finales. Me parece que esto va a terminar en empate. Ya tenía ese aire de como estamos conversando, Rita. Yo te dije luego, me dice Rita. ¿Será? Se juega con Robin. Golpe de cabeza. Busca Sudamérica. Saca el Pitul Coronel. Sin delantero ahora Guaraní. O sea, desde la expulsión de Santiago Martínez sin delantero. Jugando como falso 9. Junior Arguello. Y ahora Bogarín o Esquivel que se quedó ahí. Sigue Centurión, Cali por la banda derecha, buen cruce, lateral que favorece al equipo desde Sudamérica. Saludamos a Monse Palacios, gracias por la receta, muchas recetas me mandó Monse, Rita. Qué bueno, así que muchas gracias. Gracias a todos los simpatizantes de Wicam Paraguay que se mudaron a la plataforma de YouTube por los inconvenientes que tuvimos en Facebook. Y estaban 273 usuarios mirando desde YouTube. Así que le agradecemos un montón. Gracias por la preferencia de siempre. Y sigan comentando la transmisión, estaremos leyendo todos sus comentarios. Ya estamos viendo lo que sería la adición de esta segunda etapa de este encuentro. Ya estamos en el minuto 46, ya solamente faltan segundos para que termine este primer encuentro. Luego recordemos que estaremos presentes obviamente aquí en este escenario deportivo para ver el partido de Río Salado versus Nanagua, Nanagua versus Río Salado. Así que no se desconecten de la pantalla, no salgan de la transmisión de Wicam Paraguay porque estaremos transmitiendo lo que será otro encuentro de semifinal este domingo. Va a terminar el compromiso, 30 segundos restantes. Se pasan la mano Sudamérica y Guaraní en esta primera semifinal. ¿Quién te gustó más del partido, Rita? Para vos, ¿quién es la figura y quién es el destacado? ¿Qué opinas? Estuvo todo muy parejo realmente. Me gustó mucho Nilsson, me gustó mucho Elías, también Escobar. Terminó el encuentro, damas y caballeros, 0-0. Paridad entre Guaraní y el equipo de Sudamérica, compañera Rita Cañete. Termina en empate este primer encuentro de la tarde y como estábamos diciendo, Ale, creo que sería lo más justo realmente el empate porque ambos equipos lo dieron todo, pero ninguno pudo ponerse en ventaja. Ambos tuvieron momentos esporádicos de acercamiento y peligrosidad al arco rival, pero ninguno pudo anotar. Eso es lo que faltó en el primer encuentro del día de hoy. Faltó el gol entre Guaraní versus Sudamérica, Sudamérica versus Guaraní. Veremos qué nos depara en este segundo encuentro, que como les dije recién estaremos transmitiendo también el encuentro de Río Salado versus Nanagua. Pero por el momento este primer encuentro termina con paridad, un empate de 0-0. Recordemos que tuvimos expulsados el día de hoy, uno por cada equipo. Por el lado de Guaraní fue expulsado el número 9, Santiago Martínez, y por parte de Sudamérica fue expulsado el jugador Juan Centurión, el número 7. Así que una figura. Iván Escobar de Sudamérica. Ok, nos vemos en instantes para el siguiente encuentro. Vamos a hacer un corte, damas y caballeros, retornamos con mencionar a la compañera Rita Cañete para el siguiente compromiso.